que hicimos segundos detrás del Mallorca. Me gustaba mucho Ronaldinho, por ejemplo, en el Barça. Pues valorar mucho más, ¿no?, el tema de cada vez que entras a jugar al campo y demás, porque al final nunca sabes cuándo va a ser la última. Y luego hubo una época ahí que sí que fue difícil para mí, que no me acabo de encontrar y demás, y hacemos un gran partido, ganamos 5-2, encima metí 2 goles ese día, aproveché bien mi oportunidad. Con mi padre vamos siguiendo muchas veces Copa África cuando ha participado Guinea Ecuatorial y demás, y claro, lo ves desde fuera y luego tienes la oportunidad de participar desde dentro y es una cosa increíble. Poder decir que has debutado con la selección nacional a la que representas, del país que son tus padres, tus abuelos, pues es un orgullo para mí. No conseguimos terminar de arrancar o no conseguimos hacerlo funcionar. Yo creo que ninguno había vivido una situación tan clara de descenso y de haber ganado pocos partidos como lo que ha sido este año. Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Joc. Nos acompaña Adrián Garrido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Todo bien? Y cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, yo empiezo jugando, el primer año de pre-benjamín no lo hago porque estaba metido en el colegio de extraescolar y tal, estaba cómodo allí, mis padres también les venía bien, porque al final era una horita más que yo tenía allí en el colegio y ellos no me venían a buscar. Y ese verano, después de hacer la extraescolar, hacen un campus, típico campus de niños pequeños y tal. Y vamos a Son Roca. Y ahí en Son Roca, el que llevaba el bar, el que se encargaba de llevar el bar y tal, como que nos ve jugar y tal, y se ve que le gustó cómo jugaba yo, lo que sea. Y empezó a hablarle a mi padre, oye, trae al niño, que venga a probar, que a ver si le gusta y tal. Yo, claro, evidentemente con mi inocencia infantil, pues decía, pues sí, yo quiero ir, papá, no sé qué. Pero claro, ellos, nivel de horarios y tal, a lo mejor era un poco difícil cuadrarlo, porque mi madre tampoco conducía, por ejemplo, y tal. Pero bueno, al final, como insistió el entrenador, insistí yo, pues al final me acabaron metiendo. Y bueno, hice el primer año allí en Son Roca, y la verdad es un año que recuerdo con mucho cariño por eso, por ser el primero. Y luego pasas por Baleares. Sí. ¿Y La Salle? ¿Cómo recuerdas esos años? Bueno, el cambio a Baleares fue muy guay, porque al final yo vengo de Son Roca, que es un sitio que sí que a nivel fútbol base quizá no es una cosa que esté tan organizada, y paso al Baleares, que era todo lo contrario, era la primera vez que hacían fútbol, ellos empezaban infantil hasta en ese momento, y es el primer año que hacen de alevín para abajo. Entonces a mí me llaman para ir al Benjamín de primer año. Y bueno, fue un año muy chulo, encima ganamos prácticamente todos los partidos y lo recuerdo con cariño. Y luego el cambio a La Salle no fue tampoco tan gran cosa, porque al final fuimos casi todo el equipo, incluido el entrenador, que nos fuimos del Baleares a La Salle, y ahí en La Salle sí que estuve ya 4 años. ¿Y cómo recuerdas esos 4 años en La Salle? Nada, muy bien, muy bien. La verdad es que hice allí el segundo año de Benjamín y los 2 de alevín, que igual que en todo Fútbol 7, en general la época de Fútbol 7, Fútbol 8 la recuerdo con mucho cariño. Y luego sí que hice el primer año también de paso a Campo Grande, que al final, cuando eres niño, pues es un paso muy grande de estar jugando Fútbol 7 y tal, a pasar a jugar a todo el campo y demás. Y allí hice el primer año, que además empecé jugando, me acuerdo, de lateral izquierdo yo, allí. Y luego pasas al Ciudad de Palma. Sí. ¿Cómo se da ese cambio? Bueno, allí se da porque ese año en La Salle quizá no salió todo lo bien que esperábamos, porque éramos una mezcla de 2 equipos que éramos muy buenos en Fútbol 7 y no se acabó de dar como queríamos muchos. Y el entrenador de Ciudad de Palma ya el año anterior me había llamado. Había un par de amigos míos que habían ido allí, me habían intentado como animar a que fuese, y al final yo no me cambié porque habíamos empezado la temporada, y al año siguiente sí que yo me cambié con un par de amigos míos más también que fuimos allí a jugar a infantil de segundo año, y ahí sí que fue muy bien la cosa. Me acuerdo el primer año que hicimos segundos detrás del Mallorca, que siendo el Ciudad de Palma pues era un éxito muy grande. Y luego los 2 años de cadete, tanto cadete en segunda regional primero y luego en segundo año en primera regional. ¿Y cómo definirías tu estilo en esos momentos? Hombre, pues yo en aquel momento ya había pasado a jugar de extremo, porque había alternado mucho lateral y extremo, y en ese momento había empezado a jugar de extremo. Y bueno, era un jugador que básicamente me caracterizaba porque era muy rápido y muy vertical. Yo jugaba siempre a pierna buena por el lado izquierdo,
y destacaba básicamente por la velocidad y luego pues de cara a portería pues hacía los goles que podía. ¿Y quién era tu ídolo futbolístico en aquel entonces? Hombre, yo, claro, ídolos futbolísticos como tal, hombre, he tenido varios. Por ejemplo, de cuando era pequeño y tal, me gustaba mucho Ronaldinho, por ejemplo, en el Barça, que por esa parte, por eso simpatizo mucho con el Barça. Y luego así ídolos de un poquito de esa época, por ejemplo, me acuerdo que me pegó mucho porque tengo la broma con mis amigos y tal, por Lukaku, cuando empezó Bélgica a surgir y tal, era un delantero así grande, en algún partido a lo mejor me habían puesto de delantero y tal, como tenía un poco esas características, negro, encima alto, delantero tal, pues no sé, me dio para ir por Lukaku, me gustaba, es un jugador que me gustaba, jugador fetiche que le llaman. Y pasas a la Peñarrabal. Sí. ¿Cómo se da ese cambio? Pues yo había estado en el segundo año de cadete del Sporting, había estado subiendo ya al final con el Juvenil A de ahí del Sporting en Liga Nacional, y el año siguiente empecé la pretemporada allí y había hecho casi toda la pretemporada, pero bueno, de la Peña me acuerdo que el coordinador era Miguel Soler, que ahora es mi entrenador en Porreras, y que bueno, ya lo conocía de antes, de equipos anteriores, y me acuerdo que me llamó para ir, y el entrenador también era el que me había llevado a jugar en el Ciudad de Palma, cuando yo era infantil. Entonces se juntó un poco eso, gente que ya conocía, me llamaba, yo a lo mejor en vez de jugar en Nacional empezaba en Preferente, que es donde veía que a lo mejor podía destacar un poco más por el nivel que tenía en aquel momento, porque me veía que no iba a jugar tanto a lo mejor en Liga Nacional, y al final fui allí al Juvenil B de La Peña, a jugar en Preferente, y bueno, ese año fue muy bien porque ascendimos los 3 juveniles de La Peña. Ellos consiguieron el primer ascenso de La Peña a División de Honor, el Juvenil A, nosotros conseguimos ascender a Liga Nacional y el C también consiguió subir a Preferente. ¿Y cómo recuerdas el segundo año de juvenil? El segundo año fue, yo creo que de fútbol base, el que recuerdo como con más cariño, porque sí que es verdad que empecé en el Juvenil B, todavía en Liga Nacional, con muchos de mis compañeros del año anterior, pero recuerdo que en la jornada, no sé si fue 8 o 9, ya me empezaron a subir con el División de Honor, a jugar una categoría que al final es chula, todo el que haya jugado te dirá que es una categoría muy, muy chula de jugar para niños eso, de 17, 18 años. Y recuerdo que con mi primer partido, mis 2 primeros partidos, me acuerdo que lo hice bastante bien, y a partir de ahí ya me quedé en dinámica de Juvenil A, porque yo en teoría tenía pensado que me habían subido para un partido y tal, y al final acabé haciendo pues eso, desde octubre, final de octubre, principio de noviembre, acabé jugando con el Juvenil A y todo División de Honor, pues ya te imaginas, contra Barça Juvenil, Español Juvenil y tal, que para mí al final era un salto grande pasar de Preferente, acabar Preferente el año nada, hacía 4 meses o así, y de repente jugar en División de Honor. Y el último año de juvenil, apenas juegas porque te detectan un cáncer, ¿cómo es ese momento? Bueno, pues yo justo al acabar esta temporada que te conté ahora, me detectan eso, un cáncer en linfoma de Hodgkin. Los que les guste el fútbol estarán familiarizados, por ejemplo, el tema Kirian, que ha estado un par de veces, pues un poco es lo mismo. Y nada, y me dijeron eso, que eran 6 meses de tratamiento, de quimioterapia y tal. Entonces, evidentemente tuve que parar también de estudiar, justo coincidió que acabé bachillerato y tal, me pude permitir como estar tranquilo, recuperarme bien en mi casa y tal. Y bueno, por suerte fue muy bien la recuperación. Estuve ahí la segunda mitad del año 2019, que estuve recuperándome con la quimio y tal. Y bueno, todo salió bien, ya me recuperé perfectamente. Y luego, claro, se dio la casualidad de que entramos en 2020 y justo yo me reincorporo un mes para empezar a entrenar, empiezo a jugar 2-3 partidos, 10 minutos, y justo juego el siguiente fin de semana mi primera titularidad, y a los 3 o 4 días pues cierran por el COVID. Entonces, claro, ese año al final, que es el último año de juvenil, que es como el que te dicen siempre en fútbol base que va a ser como el año más bonito y tal, de tu etapa de formativa y tal, pues al final no lo juego, que eso es como una espina que me queda ahí clavada, pero bueno, al final son circunstancias que se dan y tampoco las puedes cambiar. ¿Y qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Nada, pues el recuperarme bien y volver a jugar era lo que más ilusión me hacía. Yo estaba con bastante seguridad de que iba a salir todo bien, de que iba a poder volver a jugar, y a partir de ahí pues valorar mucho más, ¿no? El tema de cada vez que entras a jugar al campo y demás, porque al final nunca sabes cuándo va a ser la última. ¿Y cómo fue el momento en el que vuelves a entrar
un campo de fútbol? No, muy guay, fue muy guay. Me acuerdo que fue un partido ahí en nuestro campo en la Peñarrabal contra el Alayor, si no voy mal, el equipo de Menorca. Y nada, era un partido encima que ya teníamos bastante encarrilado y pues eso dio pie a que pudiese jugar, pudiese disfrutar media horita buena de jugar, de tener minutos, de tocar balón, y la verdad es que lo guardo con muy buen recuerdo ese día. ¿Y qué papel jugaba el fútbol en esos momentos difíciles? Muy importante, porque al final tú piensas que yo mi mayor motivación era recuperarme para luego hacer como la readaptación y volver a jugar. Era lo que más ganas me hacía, más allá también obviamente de volver a estudiar mi carrera de periodismo que completé el año pasado y demás, pero claro, mi motivación principal era decir, oye, mira, paso esto y vuelvo a verme bien físicamente, vuelvo a entrar al campo y vuelvo a jugar. Y acaba ese año y te vas al Collerense, primer año de amateur. ¿Cómo surge esa oportunidad? Hombre, pues a mí me vino muy de sorpresa, la verdad, porque es lo que te digo, al final yo venía de no jugar el año anterior y claro, de repente me llama Miguel Ángel Espadas, que le estoy agradecido por darme aquella oportunidad, porque al final no era fácil venir a fichar a un chaval que no ha jugado en todo el año anterior de jugar el tercer año y meterlo en tercera división. Y nada, pues eso, me llamó. Es verdad que el año a nivel personal futbolístico no fue todo lo bien que yo hubiese querido, o no lo exprimí todo lo que a mí me hubiese gustado, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias en las que venía y demás, pues al final fue una buena vuelta a volver al rodaje y demás. ¿Y cómo recuerdas ese año en el Collerense? Hombre, difícil porque también era el año post-COVID y claro, la liga era un poco extraña, había muy pocos partidos encima. Me acuerdo que al principio jugábamos cada 3 semanas o cada 4 semanas, entonces había poquitos partidos. Encima lo que te digo, claro, fui más propenso a lesionarme también por eso de recuperar musculatura y demás, entonces me costó una buena época, pero bueno, hubo partidos que pude volver a estar bien y por lo menos volver a sentirme jugador dentro del nivel en el que estamos hablando. Y te marchas al Porreras. Sí. ¿Cómo sale esa opción? Bueno, pues ahí me sale porque me llama Miguel Soler, que bueno, sí, allí como entrenador ahora, por fortuna, con todo lo que ha crecido el club. Y nada, él era el entrenador que yo había tenido en División de Honor. Y pues eso, pretende hacer un equipo donde juntando la gente buena que había allí en el pueblo, que estaba en preferente el equipo, y trayendo a unos cuantos que nos conocía del año 2001, generación 2000, de aquí de Palma, de la Peñarrabal y demás, pues pretendía hacer un proyecto bonito para intentar subir a tercera división. Y yo me acuerdo que en ese momento sí que no tuve dudas, o sea, quise ir allí, seguro, y fue un año que disfruté mucho. Es verdad que también hubo ciertas dificultades, por eso al principio sí que empecé muy bien en pretemporada, luego me lesioné, no pude jugar hasta noviembre, casi diciembre, y luego hubo una época ahí que sí que fue difícil para mí, que no me acabo de encontrar y demás, pero luego, por ejemplo, recuerdo el final de esa temporada que, bueno, quitando el final que perdimos en playoff de ascenso en la semifinal, quitando eso, el año a nivel personal, sobre todo al final, fue muy bueno. Ahí es cuando realmente sentí que volví a recuperar el nivel después de a lo mejor 2 años, 3 años de haber ido un poco irregular al final, porque al final cuesta volver a encontrar el rodaje. Y te marchas al Andratx. Sí. ¿Cómo se da esa salida y llegada al Andratx? Bueno, pues allí yo recuerdo que estaba, el entrenador que está ahí todavía, José Contreras, que me da la oportunidad como de empezar entrenando con el equipo y ver en qué nivel estoy y demás. Y creo que hice una pretemporada bastante buena, y al final se decidió por que formase parte de la plantilla, porque yo al final iba allí sin ninguna garantía de nada, a demostrar, venir de preferente y llegar a un equipo que estaba en tercera pero que venía de bajar de segunda, de jugar contra el Sevilla y demás, de segunda ref. Y pues es un salto grande, pero bueno, me conseguí adaptar bien al principio y formar parte del equipo. Y haces una gran temporada. ¿Qué recuerdas de ese año? Pues me hace gracia recordar cómo se dio todo, porque al final yo en este momento todavía estaba jugando de extremo izquierdo, y recuerdo que las 2 primeras jornadas estoy de suplente, voy entrando, y al tercer día, justo estas casualidades que tiene el fútbol a veces, que teníamos 3 delanteros, y uno llevaba lesionado desde la pretemporada, otro se lesionó en el partido anterior, y el otro tenía un compromiso, tenía que viajar y no podía estar. Entonces, bueno, yo estaba por allí y dijeron, bueno, venga, juega este partido de delantero.
y jugamos contra la Peña Sant Jordi, el de Ibiza, y hacemos un gran partido, ganamos 5-2, encima metí 2 goles ese día, aproveché bien mi oportunidad y la semana siguiente íbamos a Sa Pobla, que es un partido ya, Poblense Andratx es un partido bueno de la categoría, que bueno, de hecho ahora está en segunda ref ese partido, no está ni en tercera ref. Y recuerdo que José decide mantener el 11, a pesar de que había 2 delanteros que habían regresado, pero decide confiar en el mismo 11, que en esa parte también le tengo que estar agradecido, porque hay entrenadores que a lo mejor en esa circunstancia te dicen no, mira, lo has hecho bien, pero el veterano es el veterano y juega. Y en ese caso pues me dio la oportunidad otra vez, y recuerdo que empatamos 2-2 y metí los 2 goles, encima el último en el 90, una vaselina que me salió bueno, espectacular, y a partir de ahí pues fue todo hacia arriba. Recuerdo sobre todo esa primera mitad de año fue espectacular para mí. Yo creo que es la mejor momento de forma que he tenido yo, ese tramo de 2022, de final de la anterior temporada, principio de esa, y no sé, ahí disfrutaba mucho. Realmente disfrutaba mucho jugando, estaba muy suelto, y bueno, esto de que tiene el delantero, que al final cuando estás tocado por la varita y los balones deciden entrar, pues te sale todo y así lo aproveché en ese momento. Y a través de esa gran temporada que haces, te llama la selección de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se te da esa noticia? Bueno, de Guinea Ecuatorial yo soy nacido aquí en Mallorca, pero tanto mi padre como mi madre son nacidos allí, entonces la oportunidad la tengo de ir gracias a eso. Y la llamada se produce en el parón de marzo, pues tú sabes que hay parón en septiembre, octubre, noviembre. Allí no llegué todavía, ni siquiera, bueno, ciertos trámites que hay que hacer y demás no llegaba. Y luego sí que hasta marzo no había parón, y ahí es cuando se me da la oportunidad, porque llevaba eso, muy buenas cifras en tercera división. Y nada, la noticia, me acuerdo que yo estaba en clase un día de esto, que estaba por la tarde, y me escriben por el teléfono: oye, soy tal de Guinea Ecuatorial, un representante de la federación, y contamos contigo para la siguiente convocatoria. Y claro, tú te imaginarás, yo estando en clase, tenía que estar 1 hora todavía allí, y yo nervioso ya diciendo, ostras, tengo que contestar este mensaje o tengo que llamar, no sé qué. Y nada, me hizo mucha ilusión. Hicimos una cosa a la que tenía muchas ganas de ir desde hacía mucho tiempo, porque al final yo, desde que soy pequeño, con mi padre vamos siguiendo muchas veces Copa África cuando ha participado Guinea Ecuatorial y demás, y claro, lo ves desde fuera y luego tienes la oportunidad de participar desde dentro, y es una cosa increíble. Encima, cuando fui allí eran 2 partidos clasificatorios para la Copa África, que luego al final conseguimos clasificar, y encima tuve la oportunidad de debutar, porque claro, una cosa es llegar allí y otra cosa es que te metan a jugar, que es verdad, entré al final del partido, minuto 87-88, pero bueno, al final poder decir que has debutado con la selección nacional a la que representas, del país que son tus padres, tus abuelos, pues es un orgullo para mí. ¿Y cómo fue ese momento que debutas y entras al campo? Pues muy chulo. Tú piensas, encima yo debuté en casa, jugando en casa, y yo, claro, estaba acostumbrado a jugar en campos, pues eso, estilo Collerense, Andratx, que hay gente que aprieta, pero al final no son muchos. Y de repente fui allí, encima el país se movilizó porque era un partido muy importante, y había en torno a casi a 15.000 personas. Pasé de jugar con a lo mejor 100, 200 personas a 15.000 ese día, y encima todas unidas por el sueño de ir a la Copa África, por el país, que al final jugar por el país es un plus. Y nada, pues fue mucha emoción poder entrar al campo en ese momento. ¿Y con qué futbolistas de primer nivel coincidiste en esa selección? Pues por ejemplo, bueno, el ídolo allí es el capitán Emilio Nsue, que encima estuvo aquí en Mallorca, es nacido aquí en Mallorca, y desde aquí le agradezco también la acogida que me dio como capitán. Y luego, pues no sé, muchos jugadores aquí en Primera División. Ha estado Saúl Coco, ha estado Carlos Acapo, está Jesús Obono ahora también. O sea, muchos jugadores que juegan en Primera División o que han jugado en Primera División, que todos los conocemos, y nada, con los que es un placer poder haber compartido pues esa estancia que fueron unos 10 días más o menos. ¿Y cómo fue el momento de decirle a tu familia y a tus amigos que ibas con la selección? Hombre, pues lo que te digo, mucha emoción, mucha alegría, la gente evidentemente alegrándose mucho por mí también, por el proceso que había sido desde de haber estado enfermo hasta llegar allí en apenas
un par de años, pues claro, la gente que me quiere lo vivió mucho, con mucha alegría, mucha emoción, y también muchos me acuerdo que estuvieron conectados, no sé ni por dónde daban el partido aquí en España, no me acuerdo, pero lo buscaban ahí como fuese, solo para poder verlo, y encima cuando entré, pues ya te imaginarás, la gente luego escribiéndome por WhatsApp y demás, fue espectacular. Y volviendo a Andratx, ¿conseguís el ascenso ese año? ¿Cómo fue ascender con el Andratx? Hombre, pues muy bien, porque el objetivo realmente a principio de esa temporada recuerdo que era hacer un proyecto estable, y ni mucho menos teníamos la exigencia de subir sí o sí, porque al final el ascenso que había conseguido antes el Andratx ha sido una cosa como excepcional. Al final el Andratx nunca había sido un club que se hubiese estabilizado en una categoría como la que es segunda ref, y justo bajar y conseguir ascender encima como campeones de liga otra vez, pues ya te imaginarás que fue algo que a nosotros nos dio mucha satisfacción. Y luego estás en segunda ref con el Andratx, ¿cómo es esa temporada? Pues muy chula. Yo recuerdo, claro, es mi primer año, la etapa así como ya más amateur y tal, el primer año que realmente ya vuelvo a jugar a nivel nacional, contra equipos muy buenos, contra filiales muy buenos, y fue una temporada, eso sí, estresante, porque al final nosotros estábamos cada 2-3 semanas ganando algún partido y tal, empatando, puntuando, pero nunca te despegas del descenso, porque esta categoría tiene esto al final, que por muchos puntos que tú hagas, los de abajo también te aprietan, y hasta la penúltima jornada no nos conseguimos salvar, habiendo hecho 44 puntos encima, que fue la cifra más alta para la salvación de todos los grupos. Ya te imaginarás, o sea, creo que ganamos 11 partidos, empatamos 11, perdimos 12, o sea, fue una temporada muy equilibrada, y sin embargo, con una derrota más, pues te ibas al descenso. Pero bueno, por suerte conseguimos salvarlo esta vez, que la anterior vez que yo no había estado todavía no lo habían conseguido por nada, por muy poquito, también habían hecho esos 41 puntos, y esta vez sí lo conseguimos, y nada, yo creo que era algo merecido además, porque es un club que con los recursos que tiene los aprovecha muy bien, y trabaja muy bien con todo de lo que dispone. ¿Y qué recuerdos y anécdotas tienes de esa salvación? Hombre, pues jugar en estadios que ya son estadios, realmente no son campos simplemente municipales y tal, que son estadios. Por ejemplo, me acuerdo al principio de temporada que fuimos al campo del Hércules, que es un campo que al final yo hace 10 años cuando era un crío lo veía en primera división y flipaba, ¿sabes? O ir al campo del Lleida. En definitiva, ver otros equipos de la península que a nivel estructura, a nivel afición, que tienen sus ultras y todo, pues ya eres como un paso más de nivel o de visión de liga. Y tras ese año te ficha el Mallorca B. ¿Cómo se da ese fichaje? Bueno, pues yo cuando acaba esa temporada, hablando ahí con mi representante, me dice esto, que ha surgido la oportunidad de ir allí al Mallorca B, que encima justo había ascendido también a segunda ref, y claro, tú al final cuando te crías aquí en Mallorca, pues el club primero al que identificas o al que ves es el Mallorca. Entonces, claro, que te surja una oportunidad como la de ir allí manteniendo la categoría, pasando a entrenar a lo mejor por las mañanas, en un entorno que ya sí que está más construido para el profesionalismo, pues era una oportunidad que quise aprovechar y que quise intentar, y ahí es donde pasé el último año, el año pasado. ¿Y cómo ha sido esa temporada? Hombre, ha sido difícil, porque al final, la gente sabrá cómo ha terminado a nivel colectivo, que no conseguimos terminar de arrancar, o no conseguimos hacerlo funcionar en ningún momento, o casi ningún momento, y aparte también a nivel personal fue un año difícil, porque al final tuve pocos minutos, y el jugador lo que quiere, al final lo que más quiere es jugar, y claro, cuando te ves que el equipo está en mala dinámica, encima tú no estás jugando y tal, pues se hace complicado. Pero bueno, también es un año de aprendizaje, yo creo que para todos los que estábamos allí, porque yo creo que ninguno había vivido una situación tan clara de descenso y de haber ganado pocos partidos como lo que ha sido este año. Y nada, de eso supongo que aprendimos todos, y servirá para el futuro. ¿Y cómo ha sido vivir un descenso, todo ese proceso? Hombre, al final, es cierto que es un descenso ya de una categoría más elevada, pero realmente yo,
a nivel personal no era la primera vez que descendía, porque por ejemplo el año que te escribía antes de División de Honor también descendí con la Peñarrabal en la penúltima jornada y nada, es una sensación muy agridulce y al final lo más jodido, por así decirlo, de este año es que ya muchas jornadas antes ya éramos como conscientes de que había poco que hacer por el margen de puntos que teníamos que recuperar y que era muy complicado en esta categoría, porque como te digo está muy igualada, todos los equipos puntúan, todos los equipos son complicados y cuando uno entra en un bucle así es muy difícil de salir. Entonces la dificultad fue un poco eso, las últimas semanas afrontarlas ya sabiendo que estás descendido y tal, pues es un poco complicado, la verdad. Y ahora sales del Mallorca B, te has ido al Porreras otra vez con Miquel. ¿Cómo se ha dado este cambio? Hombre, pues Miguel es una persona con la que nunca he llegado a perder mucho la relación, porque como te digo, le conozco desde hace muchos años y claro, en cuanto ellos ascendieron, yo evidentemente por ilusión mía, por ser un sitio en el que pasé un año muy bueno y en el que conocí gente muy top, gente con la que todavía a día de hoy seguía hablando y tal, pues me hacía ilusión que ellos fueran los que subieran de aquí de Mallorca. Y bueno, cuando lo consiguieron, pues él ya me llamó, se puso en contacto conmigo y yo desde ese primer momento ya me entró como esa ilusión que tienes de volver a un sitio pues eso, donde has estado bien, has estado a gusto, cómodo y encima poder tener la suerte de mantener la categoría un año más, ahí jugando en segunda ref, que es como te he dicho una categoría muy bonita de jugar. Y bueno, pues todos esos factores al final hicieron que decidiese pues volver allí a Porreras y a estar pasando este año tan ilusionante y tan bonito que es para un pueblo como ese. ¿Y qué objetivos te marcas tanto a nivel individual como colectivo para esta nueva temporada? Hombre, de cara a este año yo creo que sin duda el objetivo es tratar de mantener la categoría, un poco al estilo de lo que hicimos el primer año que jugué ahí en segunda ref en el Andratx y bueno, disfrutar lo máximo posible. Y luego tener el foco obviamente en el tema de la selección nacional, que al final es una espinita que me ha quedado, el hecho de haber ido una vez y no haber podido volver. Es cierto que el nivel está incrementando, evidentemente esto siempre es difícil, lo que dicen, llegar es difícil y mantenerse aún más, pero bueno, pues con eso en el horizonte tratar de trabajar al máximo para algún día, ¿por qué no?, poder conseguir volver. ¿Y qué consideras que te ha enseñado el fútbol a lo largo de los años? Hombre, a nivel colectivo, por ejemplo, el tema del compañerismo, de trabajar en equipo, me ha ayudado a canalizar mi competitividad, porque al final yo siempre lo que intento hacer lo hago a nivel competitivo, yo no sé jugar a medias. Y claro, pues el fútbol es una buena manera de canalizar esta sensación que tengo, pero a la vez compartirla con otros compañeros. Y luego, por supuesto, pues a tener un montón de relaciones de amistad muy buenas, de gente pues eso, con la que he jugado a lo largo de los años, gente que hacía mucho que no jugaba con ellos ni hablaba con ellos, y luego pues cuando estuve mal pues te escriben y ya te acuerdas de ellos y los vuelves a ver a raíz de eso. Pues todas estas cosas yo creo que es lo que más te llevas del fútbol. ¿Y cómo ha cambiado tu forma de ver la vida después de ese año enfermo? Pues lo que te decía, o sea, yo creo que te abre un poco de mente de decir realmente esto que escuchas de boquilla de otros y dices pues disfruta como si fueras el último y tal, que no lo sabes, pues realmente te das más cuenta, que es una cosa que por mucho al final que yo te la diga ahora, si no la experimentas no llegas a ser realmente consciente. Y claro, en ese sentido, pues el decir, oye, pues ahora te voy a afrontar esto y luego recuperarme bien para luego volver a hacer mi vida normal, pues luego al volver quizás las cosas, es verdad que a veces cuesta y todo porque estás en tu rutina, no lo piensas, pero cuando te paras a pensarlo en frío dices, pues a lo mejor valorar un poco más todo lo que tienes o todo lo que estás haciendo. ¿Y qué importancia tiene la salud mental en la vida de un futbolista? Mucha, yo creo que mucha, que es algo que hay que trabajar mucho, ya que al final yo creo que la principal fortaleza de un futbolista tiene que estar en la cabeza, y muchas veces la diferencia la marcan los que más fuertes son de cabeza. Entonces yo creo que todos tenemos que seguir trabajando en ese sentido
que nunca es suficiente, trabajo, el hecho de, pues eso, trabajas la salud mental y demás, y yo creo que es un aspecto fundamental. ¿Qué entrenador te ha marcado más a lo largo de tu carrera? Hombre, yo creo que un poco varios, porque por ejemplo con José en el Andratx al final di ese cambio de posición o ese clic que me hacía falta para ser más competitivo en la categoría. Con Miguel al final, que me subió a División de Honor, que ha confiado en mí varias veces en diferentes proyectos y demás. Después con Adrián Santana, que es el entrenador que te decía del Sporting Ciudad de Palma, también consiguió elevar mi nivel, no sé, es que al final todos, Andreu Darder también, que estaba allí en el Sporting, o sea, hay muchos que realmente me han ayudado mucho a crecer y seguir mejorando como futbolista. ¿Y qué significa el fútbol para ti a día de hoy? Hombre, es mi deporte, es mi vida, al final ahora mismo a nivel salud, tanto mental como corporal, claro, yo me cuido de cara a estar enfocado bien a lo que es la nueva temporada. Es decir, yo eso, pues condiciono un poco mi preparación a lo que va a ser luego la temporada de fútbol. Entonces es el deporte que al final es el motor que me mueve para seguir a día de hoy. ¿Y cuál ha sido tu momento más feliz y tu momento más difícil en el mundo del fútbol? Pues más feliz, hombre, más feliz, yo creo que te tengo que decir cuando debuté con la selección. Al final es una cosa única, que es irrepetible, y el más triste, pues a lo mejor te podría decir, está más complicada, pero bueno, yo creo que alguno de los descensos, quizá con el descenso juvenil, quizá que fue ahí más apurando hasta el último momento, o incluso no, mira, el momento que te mencionaba yo antes, yo creo que me dolió incluso más, el de no conseguir pasar a la final del playoff aquella con el Porreras la otra vez, por cómo se dio también el partido y todo, que yo creo que lo teníamos todo para ganar y lo perdimos. Yo creo que ese momento me dolió incluso más, así como momento concreto. ¿Y tienes alguna espinita clavada? Lo has dicho antes, pero... Sí, no, esta misma, yo creo que esta es la más grande, pero al final es eso. Creo que era un momento en el que lo teníamos todo para subir y lo dejamos escapar nosotros mismos. Pero bueno, al final son cosas que pasan también en el fútbol, y yo creo que todo el mundo tiene su momento de espinita clavada a lo largo de su carrera. ¿Y tienes algún sueño por cumplir? Yo creo que, bueno, a ver, el más fácil, el básico, pues llegar a una categoría en la que yo pueda estar viviendo del fútbol tranquilamente, que obviamente es una cosa muy complicada, a la que en proporción llegan muy pocos futbolistas, pero bueno, por soñar que no quede, evidentemente. ¿Y qué consejo le darías al Adrián de 18 años? Que trabaje, que siga trabajando, así como creo que he ido, a pesar de los momentos buenos, los momentos malos, he seguido trabajando, pues igual, que siga trabajándose, cuidándose a sí mismo, cuidando su entorno también, y que a raíz de eso seguro que los momentos buenos de verdad serán muy buenos. Vale, y ahora ya última pregunta, si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas que hayas compartido vestuario, ¿cuál sería? Esta es complicada, tío. Esta es complicada. A ver, de portero, pues mira, ya que te lo he mencionado antes, te voy a poner a Jesús Obono, que al final está ahora mismo en un momento élite. Después, centrales, por ejemplo, de la selección, te puedo poner a Saúl Coco. Y después otro central, pues mira, con Pela, por ejemplo, que es un tipo que con la edad que sigue teniendo y todo el trabajo que hace, me parece un ejemplo, una inspiración. Te voy a hacer trampaca y te voy a meter a Kevin por la izquierda, que yo cuando juego con él estaba de central, pero bueno, por el jugador que ha sido, el veterano que ha sido para mí ahí en el Andratx, yo creo que lo tengo que mencionar y lo pongo. Y de lateral derecho, pues no sé si decirte, pues por ejemplo, está más complicada ya, ahora no me viene ninguno, pero bueno, si no juego, mira, si no te voy a hacer 3 centrales, y después en medio voy a poner a
a Pablo Ganet, de ahí de la selección, a Iván Salvador también, de ahí de la selección. Después yo creo que un jugador que fue muy importante cuando yo estuve en el Andratx y que para mi gusto era de lo mejor que teníamos era Gerardo, que ahora está ahí en el Baleares jugando. Y después pues te puedo meter, mira, por ejemplo, para meter a alguien también del Mallorca te voy a decir a Jan Salas, que al final ha debutado este año con el primer equipo y demás. Y luego arriba, pues por ejemplo en un lado te voy a poner a Javi Castedo, que estuvo conmigo en el Andratx y que por ejemplo yo recuerdo, o en tercera ya lo hizo muy bien, pero en segunda me acuerdo que hizo un año muy muy bueno. O sea, realmente hubo partidos que me impactó ver ese nivel de jugador en la categoría. Y después, ¿qué más te puedo poner? Por la izquierda te puedo poner a Marc Domenech, que también ha debutado con el primer equipo de ahí del Mallorca, a dar un poco de variedad. Y de delantero Emilio Nsue, que al final fue el que me recibió allí en Guinea con los brazos abiertos, siendo originario de la misma tierra, y el capitán al final allí es el ídolo, eso se tiene que respetar, y creo que lo metería ahí de delantero. Un equipo. Sí, hombre, con esto juegas tú solo, ¿eh? Con esto juegas tú solo. Perfecto, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Adri, por venir y por apoyar el proyecto. Gracias a ti.